Este proyecto básicamente consiste en realizar el diseño de cercha para una cubierta en estructura metálica de una bodega. El lote se encuentra ubicado en la calle 163 con autopista norte o carrera 45 en el barrio Toberín, situado en la localidad de Usaquén, Bogotá. Esta es la imagen del lote predestinado para este proyecto. Las dimensiones de la bodega, estas son de 49,4 por 19,6 metros. Aquí se aprecia la imagen satelital del terreno con la delimitación de lo que vendría siendo la bodega. Este justamente es un boceto de la bodega donde se aprecia la estructura de la cubierta de cerchas o con cerchas y el tejado de esta misma. En cuanto a los materiales para el diseño de la cubierta, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto, donde la carga es de 0,3 kN sobre metro cuadrado, se decidió escoger un tipo de teja hecho en UPVC, es decir, un PVC sin plastificantes. La teja tiene forma romana o tipo S, con unas dimensiones nominales de 46 por 30 centímetros y un peso aproximado de 3 kilogramos por unidad y a su vez 10 unidades por cada metro cuadrado. Aquí vemos justo la teja que se acabó de mencionar. Por otro lado, la especificación de las cargas para las correas es de 0,15 kN sobre metro cuadrado, las cuales teniendo en cuenta el espacio entre correas, que para este caso, por el diseño planteado, es de 1,5 metros, se dice que el tamaño nominal de la carga del perfil debe ser aproximadamente de 15 libras sobre pie. Por eso, para este caso, el perfil que se escogió fue W10 por 15. Este tipo de perfil cumple con las especificaciones dadas para el proyecto. Hola, mi nombre es David y en este punto yo les voy a mostrar el resumen de los perfiles utilizados para el diseño de la cubierta en estructura metálica. De esta manera, los tres primeros perfiles corresponden en su orden a los de la cuerda inferior, las diagonales y la cuerda superior respectivamente. En la cuerda superior se suman 10 perfiles extras que son los elementos de fuerza cero, y de allí en adelante tendremos los perfiles utilizados para las demás verticales. Se utilizan diferentes perfiles, pues no solo se buscaba cumplir con la resistencia de diseño cercana a la de la carga que cada elemento soportaba, sino además evitar el pandeo local y una relación de esbeltez mayor a 200. De esta manera, también tomar en cuenta que salen 10 cerchas para toda la cubierta y por tanto la suma de todos los elementos nos dará un total de 530. Bueno, y en este caso les vamos a explicar básicamente cuáles fueron las ventajas y desventajas consideradas para la selección de la cercha. Se toman en cuenta tres aspectos: la cantidad de elementos de fuerza cero, la cantidad de elementos de tensión y compresión y la utilidad según la longitud del claro. De esta manera, este es el plano de la cercha tipo Howe con su vista en planta. De todas las vistas en planta, decir lo siguiente, y es que la información más importante es la longitud del claro y la longitud entre las cerchas, que para todos los casos será la misma, de 19.6 y 4.94 metros respectivamente. Esto quiere decir que en todos los diseños de cubiertas se tendrán siempre 10 cerchas en total. De la tipo Howe, decir que su inclinación fue de 21 grados, la distancia entre correas de 1.5 metros, que solo se tiene un elemento de fuerza cero, que es esta vertical central. Todos los elementos de la cuerda inferior y las diagonales trabajan a tensión, mientras que los demás elementos a compresión. Luego tendremos la vista en planta de la cercha tipo Bravo. De decir que su inclinación fue de 22 grados, la distancia entre correas de 3.53 metros, que tendremos dos elementos de fuerza cero que serán estas verticales a los extremos, en este caso la cuerda inferior, y las verticales serán las que trabajen a tensión, mientras que los demás elementos a compresión. Ya luego de la tipo abanico tendremos entonces su vista en planta. De decir que la inclinación fue de 27 grados, la longitud entre correas siempre fue diferente y que la cantidad de elementos de fuerza cero depende de cómo estos se dispongan entre sí. Para esto, para la comparación, tendremos la tabla 2, que resume todos estos aspectos. Decimos respecto a los elementos de fuerza cero que lo mejor es que haya menos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de elementos de fuerza cero, mayor será la carga que tengan que soportar los demás elementos. Buscamos que todas las piezas metálicas dentro del entramado de la cercha estén trabajando. En este sentido, gana el abanico. Respecto a la cantidad de elementos, consideraremos la cantidad total de elementos y también la comparación entre la cantidad de elementos a tensión y compresión en cada caso. Diciendo que lo que buscamos es que haya menos elementos a compresión en comparación con la tensión. ¿Por qué? Porque como sabemos, uno de los principales problemas de las estructuras metálicas es el pandeo. Entonces buscamos que haya menos a compresión. Ahora, respecto a la cantidad de elementos totales, decir que entre más seccionada esté la cercha,
menor será la longitud de las piezas metálicas que se necesiten. Y a menor longitud, menor relación de esbeltez, lo cual también está relacionado pues, a los problemas con pandeo, ¿verdad? En este orden de ideas, digamos que la ganadora sería la Sercha tipo Howe. Y respecto a la utilidad según la longitud del claro, decimos que las ganadoras serían la Howe y la Pratt, pues el claro tuvo una longitud de 19.6 metros. De esta manera y finalmente se escoge la Sercha tipo Howe como la ganadora. Respecto al avalúo de cargas, decir entonces que se trabaja con esta combinación que se especifica aquí abajo en la NSR10. Esta considera la carga muerta de granizo y otras, pero esas otras pues dan 0, porque no vamos a considerar dichos aspectos, solo la muerta y de granizo. De esta manera la muerta se conforma por el peso de las tejas y las correas. Aquí tendremos el peso por unidad de área en kilopascales para cada una de ellas. Se selecciona 0.5 para el granizo, pues el ángulo de inclinación de la Sercha tipo Howe es mayor a los 15 grados. A continuación se calcula la carga mayorada por unidad de área, que nos da como resultado 1.34 kilopascales. Estas cargas que se calculan en esta tabla se relacionan a las cerchas intermedias, es decir, aquellas a las que les llegan 2 largueros. Esta es una situación más crítica, pues van a ser las que soporten mayores cargas. Las cerchas a los extremos solo pues, se relacionan con un larguero. De esta manera entonces para las cerchas intermedias tendremos que la carga sobre nodos intermedios pues será por unidad de longitud multiplicando la de unidad de área por el espacio entre largueros, ¿verdad? Y luego la carga puntual será multiplicando dicha carga por unidad de longitud por el espacio entre las cerchas. Pero también tendremos una carga sobre nodos extremos, que son aquellos nodos cuya correa no tiene un área aferente que se relacione con la dimensión de los 1.5 metros entre correas, sino por la mitad de esta longitud. Por tanto, tenemos una carga puntual de la mitad de la carga sobre nodos intermedios. En cuanto al análisis de fuerzas, acá se ve un esquema de las cargas que actúan, en la que se puede decir que la estructura es estáticamente determinada, ya que tiene un apoyo simple o articulado, el cual se encuentra en la parte izquierda, en el nodo A, y otro tipo patín o rodillo, el cual se encuentra en la parte derecha, en el nodo O. La carga distribuida propuesta para la cubierta se convirtió en cargas puntuales para poder determinar las fuerzas internas. Se usó el método de los nodos para calcular las fuerzas que soportan los elementos de la cercha y también poder establecer si dichas fuerzas tensionan o comprimen estos elementos. Ahora, para los cálculos de las reacciones en los apoyos, como se asume que la estructura está totalmente en reposo, las componentes tanto Fx como Fy se igualan a 0. En este caso, por cuestión de simetría, se dice que las reacciones en el eje Y, tanto para el punto en A como en O, son de la misma magnitud y sentido. Para el cálculo de las fuerzas internas, se realiza un esquema de los vectores de fuerza para cada nodo. El esquema de la parte inferior corresponde al nodo A, el cual es el nodo de la esquina izquierda de la cercha. Siguiendo con el ejemplo del nodo A, los vectores de fuerza se descomponen en los dos ejes, X y Y, para poder determinar las magnitudes de esta. Cabe resaltar que el mismo procedimiento se le realiza a todos los nodos de la cercha. En esta tabla 5 se encuentra el resumen de las fuerzas internas sobre los elementos de la cercha, determinadas por el método de los nodos. Estos datos fueron corroborados por el programa SAP 2000. Aquí podemos ver que el elemento HB es un elemento de fuerza 0. Buenas noches, mi nombre es Sergio Andrés Sierra y soy el encargado de exponer la parte final de nuestro proyecto de estructuras metálicas. Más en concreto, pues son las resistencias de diseño. Para estas hemos estipulado el uso de 3 perfiles diferentes para la subdivisión de 3 áreas de elementos diferentes, lo cual son la cuerda superior, la cuerda inferior, los verticales y las diagonales. Bueno, pues empecemos con los elementos que estén a tensión, más en concretamente son los de la cuerda inferior y los de las diagonales. Para la cuerda inferior, para todos los elementos pertenecientes a la cuerda inferior, vamos a trabajar con un perfil en L 2x2 por 3 octavos. Para hallar esta resistencia, pues vamos a hallar la tensión en área bruta. Y para hallar la resistencia de diseño, vamos a multiplicar el factor de resistencia de diseño por el esfuerzo de fluencia por el área bruta, como lo podemos ver en la diapositiva, más en concretamente que es 0.9 por el esfuerzo de fluencia, que es 248.209 megapascales, por el área bruta, que es 8.84 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto para hallar pues, la resistencia de diseño, que nos va a dar
197.45 kilonewtons. Ya en el método de nodos planteado anteriormente en la presentación, hallamos las fuerzas internas de cada uno de los elementos de la cuerda inferior y todos estos elementos pues están a tensión. Para ello pues escogemos la fuerza interna que sea mayor, que esté sometida en el elemento mayor, la cual pues es el elemento AY, entonces por eso lo ejemplificamos con el elemento AY. Este pues está sometido a una fuerza interna de 168.13 kilonewtons y pues al ser el mayor utilizamos un solo perfil para todos los elementos y pues así cumplir con los requerimientos de la norma de construcción, la NSR 10, pues que nos solicita. Igualmente, para los diagonales, para los elementos, estos al estar sometidos a cargas menores, pues vamos a utilizar otro tipo de perfil, el cual es el L 2x2 por 1/8. Pues esto con fundamentos pues de organización. Para esto pues encontramos que la resistencia de diseño de este perfil es de 70.76 kilonewtons y pues vemos que la mayor fuerza interna de los elementos de las diagonales es 37.09 kilonewtons, pues de esta manera también cumpliendo los requerimientos pues que la norma nos especifica. Para los elementos a compresión, que son los de la cuerda superior y las de los verticales, pues vamos a seguir un paso a paso, empezando pues por el chequeo de pandeo local. Para este chequeo vamos a ejemplificar el elemento AB y vamos a empezar con la relación ancho-espesor, pues que se nos denota como B sobre T. En este caso B pues es el lado mayor del perfil, pues como estamos trabajando con un perfil en L, solo para la cuerda superior de L3 por 3 por 1/2, pues sencillamente los dos lados miden lo mismo, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos lados sobre T, que vendría siendo en este caso el espesor. Eso nos da una relación de ancho-espesor de 6. Ya después de eso vamos a hallar el límite de comparación. Este lo hallamos multiplicando 0.45 por la raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre el esfuerzo de fluencia, que nos va a dar 12.77. Entonces, al ser menor la relación de ancho-espesor que el límite de comparación, pues denotamos o concluimos que el elemento AB de la cuerda superior no es esbelto y no sufrirá de pandeo local. Bueno, entonces ya para continuar vamos a calcular la relación de esbeltez, que es multiplicar el factor de longitud efectiva por la longitud del miembro sobre el radio del giro del miembro. En este caso el factor de longitud efectiva es 1 porque pues los elementos se encuentran entre dos apoyos articulados. Pues ya después de realizar esta operación obtenemos que la relación de esbeltez es de 101.819 y ya después procedemos a calcular el esfuerzo crítico de pandeo elástico o F sub E. Para hallar este esfuerzo crítico vamos a multiplicar pi al cuadrado por el módulo de elasticidad sobre la relación de esbeltez al cuadrado. Después de realizar esta operación vamos a obtener que el esfuerzo crítico de pandeo elástico es 0.190 gigapascales. A continuación vamos a proceder a calcular el límite para seleccionar la forma de calcular FCR. Esto lo podemos calcular con la fórmula que obtenemos en la NSR 10, que es 4.71 multiplicado por la raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre el esfuerzo de fluencia, y este nos va a dar un resultado de 133.681. Ya con este límite pues escogemos la forma de calcular el esfuerzo de pandeo por flexión o FCR. Este FCR lo vamos a calcular como el esfuerzo de fluencia multiplicado por 0.658 elevado al esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo crítico de pandeo elástico, tal y como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Este esfuerzo de pandeo por flexión nos va a dar un total de 143.825 megapascales. Y pues ya para calcular la resistencia al diseño, sencillamente vamos a multiplicar el área bruta de nuestro perfil por el esfuerzo de pandeo por flexión por el factor de reducción de resistencia, para hallar que tenemos una resistencia de diseño de 230.47 kilonewtons. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a tomar todos los elementos que estén a compresión y vamos a escoger la fuerza interna que sea mayor, que en este caso vendría siendo 180.09 kilonewtons, y vamos a utilizar un factor o una resistencia al diseño que cumpla con los requerimientos que nos está pidiendo pues la norma. Para este caso pues nuestra resistencia de diseño del perfil escogido 3 por 3 por 1/2 es de 230.47 kilonewtons y pues nos sirve de sobra para todos los elementos de esta área. Igualmente para las verticales vamos a utilizar distintos perfiles, hallando pues dependiendo de las necesidades que tenga cada carga de cada perfil. Como lo podemos ver en cada uno de los ejemplos, pues siempre la resistencia al diseño va a ser un poco mayor o mucho mayor que la fuerza interna a la cual está sometida el elemento.
Bueno, y ya para terminar con las conclusiones, pues tenemos dos conclusiones relevantes, siendo la primera pues que la resistencia de los perfiles verticales excede de manera relativamente considerable la carga de cada elemento, pero pues esto se debe más a aspectos relacionados con las beltές. Y como la segunda conclusión, pues tenemos que pues el objetivo era evitar pues la necesidad de seleccionar perfiles robustos, aumentando la cantidad de elementos y pues disminuyendo sus longitudes. Ya para pues terminar, aquí están las referencias del trabajo. Muchas gracias.